Éxodo capítulo 10, verso 22, la versión Dios habla hoy, dice así. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Había tinieblas, oscuridad en todo Egipto. Pero dice aquí en el verso que en la casa de los israelitas había luz. Solamente había luz en la casa de los hijos de Dios. Hoy vivimos en un mundo de tiniebla, de pecado, de maldad de todo tipo, donde el diablo ha cegado, como dice la palabra, el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Ese es el trabajo del enemigo, cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero debemos saber que en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad que nos rodea, en medio de tanto pecado, de tanta maldad, en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos moralmente, nosotros los que hemos creído en Jesús, los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, somos luz. Tenemos la luz de Dios en nuestro interior. Amén. Y pregunto, ¿eres consciente de que esa luz, que es Cristo mismo, esa luz que brilló en la creación, esa misma luz que es eterna, está en ti, está dentro de ti? Debemos ser conscientes, meditar en esta verdad, que la luz, que es Dios mismo, está en nuestro interior. Y eres consciente de que esa luz del Evangelio se expresa al mundo a través de nosotros. Esa luz alumbra al mundo a través de ti y de mí, que hemos creído en Jesucristo. Amén. Y esto es algo glorioso. Somos portadores de la luz de Dios, del Evangelio. Ahora bien, esa luz está en nosotros porque Dios mismo está en nosotros. Dios mismo habita en nosotros. Por eso tenemos esa luz en nosotros. Pero lamentablemente muchos cristianos no dejan que esa luz se haga visible en el mundo, porque muchas veces la esconden detrás de cierta manera de comportarse, la esconden detrás de cierto vocabulario, de ciertas acciones que están más bien alineadas con el mundo y con el reino de las tinieblas que con el reino de Jesucristo. Amén. Dice Colosenses 1:13, porque Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya no pertenecemos a las tinieblas, no pertenecemos a la oscuridad, fuimos trasladados a un reino de luz y estamos llamados, como hijos de Dios, a reflejar esa luz al mundo. Esa es la tarea de todo creyente, reflejar la luz de Dios al mundo. Dice 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Tienes comunión con Dios? Yo creo que sí. Si hemos creído en Jesucristo, debemos tener comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz, como dice la palabra. El enemigo no puede arrancarte o apartarte de ese reino al cual pertenecemos ahora, al reino de Jesucristo. Pero sí hará todo lo posible para que tú no reflejes la luz de ese reino al mundo. Amén. Y pregunto, ¿estás dejando brillar la luz de Cristo en tu vida o la estás escondiendo? Porque pertenecemos al reino de luz, al reino de Jesucristo. Pero el expresar la luz es nuestra responsabilidad. Muchas veces nos descuidamos y hacemos que esa luz no brille como debería brillar en nuestra vida. Dice Mateo 5:14, aquí está hablando la famosa bienaventuranza, el sermón del monte,
este sermón no fue dirigido a aquellas personas en aquel momento, sino que es dirigido a nosotros también hoy en día. Dice así, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice aquí que somos la luz del mundo. Si no alumbramos en el mundo, no vamos a estar haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Nuestra vida cristiana pierde sentido. Fuimos llamados, salvados, trasladados al reino de luz de Jesucristo para reflejar esa luz al mundo. Si escondemos la luz, estamos fallando. No estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados, aquello que demanda la palabra de Dios de nosotros, alumbrar, ser un reflejo de Dios en la tierra. Jesucristo no va a bajar al mundo, Dios no va a venir aquí, lo hace a través de la iglesia. Él expresa su amor, su poder, su misericordia, su gloria a través de la iglesia. Es nuestra tarea reflejar el reino de los cielos al mundo. Amén. Como hijos de Dios estamos llamados a expresar la luz de Dios, a brillar en medio de este mundo de tinieblas, pero es nuestra responsabilidad brillar con esa luz de Jesús. La luz de Dios, del Evangelio, se debe manifestar en toda nuestra vida, se debe manifestar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de andar en el día a día, en la manera en que nosotros nos comportamos cada día. Dice Efesios 5, versículo 1 al 20, solo voy a leer algunos versículos, pero el subtítulo trae andad como hijos de luz. Dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Luego en el verso 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la respuesta. Así se anda en luz, así se manifiesta la luz de Dios al mundo a través de nosotros, por medio de nuestro comportamiento. Debemos comportarnos de una manera determinada, como manda la palabra, como acabamos de leer aquí en Efesios 5. Aquí nos dice cómo debemos andar en este mundo, cómo debemos reflejar la luz de Cristo, en amor, en obediencia, en santidad, etc. No en cosas que no convienen a santos, como dice la palabra. Somos santos. Amén. Fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Pertenecemos al reino de los cielos. Dios nos llama santos. Y cuando hacemos cosas que no convienen o andamos de una manera que no conviene, de esa manera vamos a esconder la luz de Cristo. Para reflejar la luz al mundo, debemos andar como es digno. Amén. Delante de Dios. Ahora, ¿dónde debemos manifestar esa luz? La luz de Dios. ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia también, pero no solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Ahí donde nos movemos, en el trabajo, en los estudios, en las redes sociales, que hoy las personas se mueven muchísimo dentro de las redes sociales, han creado un mundo ahí dentro, donde nos movemos cada día. Ahí donde tú te muevas, ahí debes alumbrar, ahí debes expresar a Cristo. Amén. Dice la Biblia, andad como es digno de vuestra vocación.
Y Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras de las tinieblas, más bien reprendedlas. Por ejemplo, hay un comentario racista en el trabajo, no podemos participar o aprobar esas cosas. Dice la palabra, más bien reprendedla. No podemos reírnos cuando hay un caso de bullying, por ejemplo, en el trabajo, en los estudios, en cualquier lado, sino más bien reprenderlo. Amén. Si alguien nos comenta en el trabajo, un compañero que está siendo infiel a su mujer, no podemos reír de eso, ni callarnos la boca, sino reprender esa actitud, ese comportamiento. De esa manera estamos brillando, de esa manera estamos alumbrando al mundo, porque estamos señalando al pecado. Amén. Y de esa manera brillamos, de esa manera expresamos el Evangelio de Cristo, la luz de Dios. No debemos callarnos, sino brillar. No debemos esconder la luz, sino hacerla brillar. No debemos esconder la luz por vergüenza, no debemos esconder esa luz por miedo a las críticas, por miedo a que nos llamen raro o loco. En realidad los cristianos sí somos raros y somos locos. Para el mundo sí, para el mundo somos raros y locos. Vamos en contra siempre de la corriente. Lo que el mundo le llama bueno, nosotros le llamamos malo. Hay muchas cosas que para el mundo son cosas buenas, pero que para el cristiano, mejor dicho, para Dios, son pecados, son cosas malas. Hoy vemos muchas tendencias, muchos movimientos, muchas cosas que vemos hoy en día en la sociedad, que sabemos que son pecado, pero cuando nosotros decimos que eso está mal, que es pecado, el mundo dice que estamos locos. Amén. Pero no debemos esconder la luz por miedo a quedar como locos. Más bien regocijarnos en Dios. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros no estáis en tinieblas, no estáis en oscuridad, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Somos del día, somos de la luz. Y Hechos capítulo 13, verso 47 dice así: porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Esta palabra también es para nosotros. Dios nos puso en esta tierra como luz a las naciones. Amén. Qué enorme privilegio. Un día Cristo brilló en nuestro corazón, en nuestra vida, con esa luz, señaló nuestro vacío, nuestro pecado, nuestro desorden. Nos arrepentimos, fuimos trasladados a ese reino de luz y hoy somos portadores de esa luz. El mundo necesita ser alumbrado con la luz de Jesucristo. El mundo necesita conocer a ese que dijo, yo soy la luz del mundo. Aunque no lo crean, el mundo necesita luz. Debe haber un fuerte deseo en nuestro corazón. Amén. Ese deseo debe ser que Dios se manifieste en medio de esta sociedad. Muchos dicen, sí, yo quiero ver a Dios obrando en estos tiempos, quiero ver a Dios obrando poderosamente en medio de la sociedad. Pero para que Dios obre en el medio de la sociedad, debemos implicarnos nosotros. Porque Dios no descenderá al mundo, ya descendió una vez en la persona de Jesucristo. Jesucristo fue ascendido al cielo y dejó su Espíritu Santo en la iglesia, para que la iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo, sea una expresión de Dios en la tierra. Dice, recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces seréis mis testigos. Nosotros somos los encargados de alumbrar al mundo. Pero si la iglesia está en cosas que no convienen, en cosas que ocultan, tapan esa luz, no vamos a ser una iglesia de impacto ni eficaz en medio de esta sociedad. Hoy el diablo más que nunca intenta que estemos distraídos, que estemos ocupados en muchas cosas y que no procuremos hacer aquello por lo cual fuimos llamados: extender el reino, predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, brillar en medio de la oscuridad. Al cristiano se le debe ver como una luz en medio de tantas tinieblas.
El mundo se regocija en el pecado, pero cuando una persona que está en el mundo se encuentra con un cristiano verdadero que refleja esa luz, esa persona se siente bien. Esa persona se va a sentir como un calor que la va a abrazar. Porque para eso está el cristiano, para consolar, para que Cristo mismo llegue a los corazones de las personas. No sé si en algún momento te ha ocurrido que estás hablando con alguien y esa persona como que siente a Dios a través de ti. Para eso nos llamó Dios, para ser embajadores de Él en esta tierra. Y hoy por hoy la iglesia parece que está un poquito dormida, acomodada en medio de esta sociedad, preocupada por mil cosas, y hemos dejado a un lado un poquito esa responsabilidad que tenemos como cristianos de expresar a Dios en medio de esta sociedad. Así que quería dejarlo simplemente con esta reflexión, que seamos conscientes del enorme privilegio y responsabilidad que tenemos como cristianos. Expresar a Dios debe ser nuestro principal deseo. Todo lo demás es secundario. Debemos vivir para expresar a Dios en la tierra. Esa debe ser nuestra prioridad número uno. No tenemos otro propósito.